ustedes el apóstol Helio Peña, del Ministerio Betel Internacional, Maracaibo. Sus manos al cielo y como el Padre, ¿qué hacemos cuando vamos a recibir la palabra? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Betel cuando va a recibir la palabra? Eso es lo que hace. Repita conmigo: espíritu de sabiduría, desciende sobre mi vida hoy. Y espíritu de profecía, tómame en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor Dios Todopoderoso, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz. Que el poder de la revelación de tu palabra descienda sobre mí y el poder de la resurrección me levante. Amén, amén. Y recibimos al Espíritu de Dios con un fuerte aplauso. Puede tomar asiento. Si usted entra a los portales web de la mayoría de los ministerios influyentes en el mundo, se va a dar cuenta que hoy en día estamos predicando los pastores lo mismo, y es lo que tiene que ver con las señales antes del fin. Y eso lo originó una serie de fenómenos, de situaciones que se dieron en las 2 semanas anteriores, que nos tomó de sorpresa a muchos líderes y que vino a resucitar este tipo de mensaje que se predicaba hace muchos años y que hablaban de la segunda venida de Jesucristo. Y no se trata de que solamente esto se da porque hubo un huracán o lo que sucedió en Houston. No, esto va más allá, y a medida que transcurren los días, nosotros los que nos apasionamos por este tipo de temas, nos damos cuenta que la cosa está bien difícil, extraña, misteriosa, rara, atípica, y hay que prestarle atención. Pero antes de trasladarnos a ese escenario, venía ahora comentando en el automóvil lo que viene para Venezuela, sobre todo para los que no conocen a Dios. Por cierto, hago paréntesis, mi hermana me está recordando, los que no han cumplido su compromiso con el patrón de los zulianos, necesitamos que lo haga urgente. Entonces, venía comentando de lo que estamos viviendo y hacia lo que va a pasar en los próximos 4 meses. Bueno, el gobierno recientemente acaba de aumentar el salario mínimo y automáticamente, dando la noticia, se dispararon de nuevo los precios. Y observando los precios de algo tan básico como es el queso, la carne, el cartón de huevo y otros quizás 2 rubros más importantes de la cesta alimentaria, que son más de 12, estamos hablando que con 4 productos de este tipo solamente va a alcanzar el salario mínimo. Entonces la pregunta es: ¿qué va a pasar? ¿Cómo la gente va a comer ahora? Estamos hablando de que un cartón de huevo ya está pasando los 30.000 bolívares. El paquete de harina pan ya está sobre 15, 16.000 bolívares en algunas partes. ¿Y qué va a suceder, apóstol? Pues lo que sucede es que se va a incrementar el hambre, la desnutrición y la muerte en Venezuela. ¿Para quiénes, apóstol? Para aquellos que no conocen a Dios, que estamos hablando que es un promedio aproximadamente de 20 millones de habitantes, aquellos que no le han entregado su vida a Jesús. Es una cifra importante, ¿ya? Entonces esto nos pone a nosotros, a los que estamos conscientes, a tomar algunas decisiones y a ser un poco más agresivos en la forma en que estamos llevando nuestros compromisos y nuestras agendas ministeriales. Y nos pone, por supuesto, a movernos hacia un tipo de apertura de canal humanitario para poder ayudar hasta donde nosotros podamos a personas que estén muriendo, pasando necesidades. Por eso es muy importante las elecciones que se van a dar en los próximos días, porque nosotros podemos hacer algo, pero no podemos cubrirlo todo. Mientras que si logramos que el Señor toque el corazón o transforme el corazón de los que nos van a gobernar o nos están gobernando, pues la cosa sería un poco mejor. Pero lo cierto es que vienen momentos difíciles, muy duros, muy duros.
los niños están muriendo. Ahora mismo usted va a ver una imagen de un niño que al día de ayer, hace 2 días, murió por desnutrición. Fue llevado al Hospital Cuatricentenario de aquí, aquí mismo, en Eugenio Bustamante, por Circunvalación 3. Fue llevado y murió hace 2 días. Ese niño que usted ve allí. Trataron de salvarlo, de alimentarlo, pero el cuadro era muy fuerte, muy agresivo, y trajo como consecuencia la muerte de ese inocente, ¿ya? Y ahí vemos entonces que eso es una gran realidad y que nosotros tenemos que enfrentarla. En este caso, vaya mi llamado para todos nosotros a que compartamos de lo que Dios nos ha dado, compartamos con el que no tiene, compartir con el vecino, compartir con los hermanos, etc. Entonces vemos que hay una gran crisis y un gran caos. Bien, esto no solamente está en Venezuela, esto está pasando a nivel mundial. Pero volviendo al tema inicial, que es lo que tiene que ver con esta serie de eventos atmosféricos y climatológicos que mencionamos en el seminario pasado, pero que obviamente no pude concluir. Y hoy voy a tratar de hablar un poco como para cumplir con mi parte de informarles las cosas que he visto y las cosas que creo que van a acontecer. Ahora mismo hay 8 alertas de tsunamis. 8 tsunamis que están supuestos a amenazar países importantes. Todo eso después del terremoto ocurrido en México, donde pasan las 100 víctimas del terremoto 8.3, y que recientemente fue noticia, pero obviamente que fue un tanto opacada porque fue inmediatamente después de la destrucción de las islas turísticas de San Martín, Antigua y Barbuda. Entonces, en ese sentido, pues hay una gran presión y hay una gran expectativa a nivel mundial. ¿Qué está sucediendo, apóstol? No solamente estamos hablando de México y estamos hablando de las islas de las Antillas, sino hablamos también de Venezuela. Ahora mismo, ayer hubo un sismo en Maracay de 3.1, en Aragua, en un lugar llamado La Encrucijada, que vamos a ver algunas imágenes de ahí. También hay una crisis ahora, ha habido una serie de desaparecidos y gente herida también en Maracay. En Aragua hay en La Encrucijada. En Valencia también, usted va a ver los videos ahora. En Valencia, el muro de contención del lago de Valencia está a punto de quebrarse. Y de quebrarse este muro, pues las inundaciones y las muertes serían sumamente serias. Y lo más tremendo es que no se ha hecho nada. No vemos a las entidades gubernamentales moviéndose para tratar de guardar y declarar un estado de emergencia. Mire, esto es Venezuela, esto no es Houston, eso es Venezuela. Entonces no vemos que se está haciendo nada para resguardar y declarar un estado de emergencia en algunos estados de nuestro país, ¿ya? Entonces estas situaciones nos están llevando a nosotros a investigar, a analizar qué está pasando en el mundo. Nosotros nos enseñamos que estamos en principio de dolores, pero ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué sucede, apóstol? Que apenas estamos luchando con Irma, con el huracán Irma, para que se debilite. Ya vamos a hablar un poco sobre eso, pero tenemos ya inmediatamente la amenaza del huracán José, que pasó a categoría 4 y se presume que va a elevarse a categoría 5, tan mortal como el huracán Irma. ¿Okay? Entonces, apóstol, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando? Bien, vamos a ver un poco lo que ahora mismo, donde está la atención del mundo, y es la amenaza que había y hay sobre los Estados Unidos con la llegada del huracán Irma. A continuación le vamos a mostrar un mapa donde aparece el sur de la Florida, que es un estado de los 50 estados que hay en Norteamérica, uno de los más poblados, que tiene aproximadamente 20 millones de habitantes, lo que es toda la Florida, desde Cayo Hueso hasta Tallahassee, ¿ya? 20 millones de habitantes, siendo la parte sur de este estado que usted ve como una bota allí, la parte de Miami, solamente en Miami-Dade, lo que es la ciudad de Miami, hay 500,000 aproximadamente de habitantes, y se cree que un 20% de esos son venezolanos que viven en un lugar llamado el Doral y otras adyacencias cercanas al condado de Miami-Dade. Pues bien, hasta hace 2 días el pronóstico, el Centro
Nacional de Huracanes de los Estados Unidos estaba pronosticando que Irma, después de salir de Cuba, tenía que atravesar el centro de la Florida, entrando por Cayo Hueso, que si usted ve allí en la imagen, Cayo Hueso es la puntita esa que usted ve ahí en el primer círculo rojo. Eso es un callo que está saliendo de la Florida, está saliendo así de la Florida. Luego de transitar una carretera más o menos como de media hora aparece el callo, ¿no? Es algo sumamente hermoso, muy turístico. Ok, entonces estaba supuesto a entrar por ahí y atravesar completamente la Florida, por todo el centro, como usted ve allí los círculos rojos, por todo el centro hasta salir del estado de la Florida y subir hasta Georgia, que viene siendo el otro estado, y degradarse. Lo cierto fue que comenzamos a clamar, un grupo de personas, y comenzamos porque tenemos varios días, mi familia, los Peña, orando fuertemente, porque tenemos allá yo tengo 4 sobrinos allá que están ahora mismo viviendo. Mi hija vive también en el norte y ustedes lo saben. Entonces eso nos llevó a mis hermanas, mi hermano Orlando, que está aquí, que tiene a su hija allá viviendo, mi hermana Ivonne, que tiene a su hija allá, mi hermana allá, mi hermana Janet, que tiene a su hijo allá, y una serie de hijos ministeriales que tengo en Estados Unidos y pastores amigos. Eso nos llevó a un momento de mucha presión, ¿verdad? Que tuvimos que manejar y orar y clamar. Después de lo que Dios evitó que sucediera, estoy hablando de Puerto Rico y Dominicana, comenzamos a clamar, a reprender, a ayunar seco para que no hiciese ese daño. Si el huracán hubiese entrado, y digo que hubiese entrado porque no logró entrar, gloria a Dios. Hace 2 días, exactamente casi 2 días, el huracán se desvió, bajó de categoría y se desvió. Entonces yo quiero que presten mucha atención. Los cuadros azules que usted ve allí en el mapa, eso es la parte oeste del sur de la Florida. Luego del otro lado, el lado opuesto, hacia el oeste está el Golfo de México, pero del lado oeste está lo que es parte de la zona este de la Florida, donde está Miami Beach y donde están las playas más famosas de la zona de la Florida. Entonces el huracán se desvía por causa de las oraciones. Yo lo estoy completamente convencido. Cambió su giro, escuche bien, estaba por entrar, por eso es que había una alerta roja y mandaron a evacuar. 5 millones de habitantes se trasladaron por carretera y por aire y por mar, se trasladaron hacia otros estados, saliendo del estado de la Florida, huyendo. Se agotó el agua, se agotó la comida, impresionante, se agotó el agua. Me dijeron, apóstol, no hay agua, no hay comida, no hay ni una lata de atún y no hay gasolina para allá. Se acabó la gasolina, se acabó todo, se colapsó el sur de la Florida. Entonces salieron, pues en su huida, mientras ellos huían, evacuaban lo que era la parte de Miami, de ahí se da la intervención divina. Gloria a Dios por eso. La intervención divina es que entonces el huracán Irma ya no va a pasar por el centro de la ciudad, de tal manera que ahora mismo, y la gloria sea para el Eterno, Miami está fuera de peligro. Todo lo que es Miami, la parte de Broward, todo lo que es la parte centro, noreste de la Florida está fuera de peligro. Ahora mismo van a haber fuertes vientos y vientos quizás huracanados, que viene a ser lo que es el daño colateral o la onda expansiva de este fenómeno atmosférico con categoría 5 y es el tamaño de Francia, para que se imaginen. Se imaginen el tamaño del monstruo. La gente dice, uno de los el gobernador y los congresistas dijeron que es un monstruo, es un animal, es algo nunca visto, único en la historia en 300 años. En 300 años, superior al Katrina que destruyó New Orleans, superior al Andrew en el año 1992 que se comió completa la ciudad de Homestead, superior 2 veces superior. Entonces la alerta era máxima. Entonces, gloria a Dios, deja el mapa ahí, se desvió. Y entonces, ¿qué pasa? Está ahora mismo a esta hora, a las 11:25, está en el Cayo Hueso. Está en la parte inicial, ahí en la punta, ahí está en Cayo Hueso.
está el ojo del huracán en Cayo Hueso. Cayo Hueso fue evacuado, exactamente, ahí está. Cayo Hueso fue evacuado completamente, pero era un lugar bien lindo. Entonces el ojo de Irma está sobre eso. Pero ¿qué pasa? Dice el pronóstico que ahora se va a ir costeando. Regresa a la otra imagen. Se va a ir por la costa. Ahí está. Y va a ir pegadito allí por esos cuadros azules que usted ve. Y entonces se presume, aquí donde yo voy, se presume que entre hoy y mañana debe tocar tierra. Y hay 2 ciudades que están bajo amenaza. Y vamos a orar al final. Lo hice ahora y lo vamos a hacer ahora también. Y es la ciudad de Sarasota y la ciudad de Tampa, que está a 1 hora de Orlando, donde están los parques de Disney World. Entonces dicen los expertos que si entra con esa furia, a pesar de que se degradó a categoría 4, pues el daño va a ser terrible solamente en Tampa. ¿Por qué Tampa? Porque Tampa es una bahía, está pegado al mar, en la zona oeste, y es una planicie total, ¿ya me entiende? Entonces el riesgo de inundación que hay es superior a lo que pasó en Houston. Y imagínense que en Houston el agua llegaba a los semáforos, ¿ya me entiende? Y una de las características de este huracán, que tiene la fuerza de arrancar una casa completa y llevarla para el cielo. Y también tiene la fuerza para levantar autos en el aire. Es decir, es sumamente peligroso y devastador. Entonces, ¿qué pasa? Ayer yo comencé a orar. Yo estaba pendiente. Tengo en mi teléfono un radar que me permite a mí ver la imagen en tiempo real, el recorrido del huracán en tiempo real y el pronóstico hasta 5 días en su recorrido. Y anoche yo estaba orando inquieto, mi hermana Ivonne metida en ayuno seco, llorando. Y esta mañana me desperté temprano, chequeé el radar anoche antes de dormir, quizás 12 1 de la madrugada. Y esta mañana me levanté temprano, y cuando me levanto, el huracán ahora mismo dio un pequeño giro hacia el oeste de la Florida. Eso significa que aunque hasta ahora puede impactar Tampa, ya no lo haría con la fuerza y la furia, puesto que el ojo del huracán o el cono del huracán se está dirigiendo hacia el mar. Y lo que estamos orando nosotros es que se dirija hacia el Golfo de México, y por supuesto allí pierda fuerza. Entonces esa va a ser nuestra oración. En Tampa hay muchos venezolanos, en Tampa hay muchos pastores amigos. Para que tengan una idea, los jóvenes que cantaron aquí, los hermanos Gerson Martínez, ellos son de Tampa, una iglesia muy querida. Entonces, si Irma entrara a Tampa en las condiciones, con la velocidad que va, pues la acaba. ¿Y qué sucedió? Que es lo más alarmante. Ayer conversaba con el apóstol, que cuando se dio la primera alarma, se decía, el pronóstico decía que iba a pasar por el centro, como les dije, de la Florida, y no iba a tocar a Tampa. Pero de momento el huracán, después de salir, antes de llegar a Cuba, gira su proyección y entonces dice que va rumbo. Me dice, apóstol, ahora dice que viene a chocar contra nosotros, y nosotros no estamos preparados. Ya no hay manera de evacuar, me dice él. Ya no hay manera de salir. No se consigue combustible. No nos dio tiempo a preparar las casas. Eso fue anoche que me comuniqué con el apóstol Blas Martínez. Estamos tratando de, mis hijos se van a quedar en un apartamento que es más nuevo y presuntamente como que está mejor adecuado para ese tipo de sistemas atmosféricos, de fenómenos. Entonces lo noté bastante preocupado, y por supuesto nos pusimos a clamar, nos pusimos a orar, porque nosotros creemos en el poder de la intervención de Dios. Nosotros creemos que ciertamente la naturaleza es indomable para el hombre, y que el hombre se está viendo ahora incapaz ante este tipo de manifestaciones. Es decir, la Biblia dice que la tierra está gimiendo, pero aquí hay algo más. O sea, el hombre se ve incapaz, pero Dios no. El Eterno es todopoderoso. Dios puede cambiar el curso de la naturaleza. El Eterno Dios es capaz de detener el sol. No escucho gloria a Dios. O la luna, las estrellas, las detiene. Ya lo hizo y lo puede hacer. Él es todopoderoso. Estados Unidos de Norteamérica, los países del mundo entero están en deuda espiritualmente con Estados Unidos de Norteamérica. La gente dice, ¿por qué el apóstol defiende tanto esa nación? Porque si no hubiese sido por los gringos, usted y yo no estuviésemos escuchando palabra. Porque hace 110 años un grupo de gringos llamados los cuáqueros dejaron sus comodidades y decidieron venir acá a Venezuela. Y oiga, hay cosas interesantes.
interesante que la primera ciudad que escogieron para predicar el evangelio fue Maracaibo. ¿A usted le parece eso algo casual o qué cosa? No. Si está hablando de que fuimos los primeros en ser visitados, quiere decir que vamos a ser los primeros en ser levantados y los primeros en provocar un avivamiento a nivel nacional. ¿No escuchó gloria a Dios en esta mañana? Entonces estos indios cuáqueros llegaron acá hace 110 años aproximadamente y nos predicaron la palabra a nosotros. Y así se fueron por Centro y Suramérica predicando la palabra. Es una nación que fue formada, consolidada sobre principios bíblicos. ¿Ya? Hombres como Abraham Lincoln, hombres que sirvieron a Dios, hombres como Martin Luther King Jr. que sirvieron a Dios, que de frente comenzaron a predicar el evangelio. Lo que sucede es que después del año 1960 Estados Unidos le dio la espalda completamente a Dios, y por eso es que cayó en una serie de inmoralidades y llegó al nivel de depravación en la cual está sumergida gran parte de la sociedad. Pero damos gracias a Dios por iniciativas como la del presidente Donald Trump, que ahora él junto a su gabinete, que es cristiano, dijo no, sacaron a Dios de las escuelas, quitaron las oraciones en las escuelas antes de comenzar las clases. Y él dijo, pues no solamente vamos a decirle a la comunidad gay que no voy a aprobar el matrimonio entre ellos, dijo el presidente Donald Trump, sino que junto a mi ministro de Educación vamos a declarar el domingo como domingo de oración y vamos a comenzar a meter a Dios y a la oración dentro de las escuelas. Y dijo, y voy a trabajar en pro de los pastores evangélicos para que los pastores evangélicos tengan toda la posibilidad, las comodidades y las suficientes finanzas para que sigan evangelizando y restaurar el resto de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, porque la oración mía y tuya ocasionó que eso se desviara, sí, pero también es que Estados Unidos está jugando un papel muy importante. Yo quiero que usted entienda algo. Estados Unidos es el hermano mayor de Israel, es el que defiende a Israel, y por defender a Israel Dios tiene que tener un cuidado especial con esa nación. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces bien, eso es una realidad que nosotros estamos viviendo, y pues quería comentársela para que fuese motivo de oración. Al final vamos a orar nosotros por Tampa, por la Irma. ¿Qué queremos? Que Irma se desvíe y que lo veamos como un testimonio, que se desvíe más hacia el oeste, y que cuando toque tierra se debilite y desaparezca. El huracán de ese tipo tiene una particularidad, que ellos toman fuerza es en el mar y se debilitan es cuando pisan tierra. Entonces, que cuando ya pise tierra y que no sea una zona obviamente tan poblada como Tampa, se debilite y desaparezca. Y esa va a ser nuestra oración antes de que culmine este servicio del día de hoy. Entonces bien, quería comunicarles todo. Entonces eso me llevó a mí a estudiar y ver qué pasa. El jueves estuvimos hablando acerca un poco de los 7 sellos del libro del Apocalipsis, que está en el capítulo 5 y 6 del libro del Apocalipsis. Y estudiando el texto apocalíptico, me di cuenta que quien desata los sellos no es el diablo, sino Jesús. Quien viene a desatar en los tiempos finales estos sellos, que son sinónimos de juicio, es el mismo Maestro Jesús. Lo dice la palabra, dice, a quien se le dio la potestad de abrir y desatar los sellos. Y luego en el capítulo 5 y verso 6 dice, al Cordero que es digno de ser alabado, al que se inmoló, a él se le ha dado el honor de desatar los 7 sellos para los tiempos finales. Eso lo cita el libro de Apocalipsis en el capítulo 5 y capítulo 6. Nos encontramos con el tercer sello, que habla de una gran hambruna que va a ser desatada en el mundo, y ya lo estamos viviendo. Y lo otro que habla es el golpe y la desaparición de montes y las islas. Esto lo habla en el libro de Apocalipsis, en el 6º sello. Entonces eso me llevó a decir, ¿cómo puede desaparecer una isla? Pues obviamente una isla puede desaparecer a través de un tsunami, puede desaparecer a través de un tifón, a través de un ciclón, a través de un huracán, de este tipo de categorías. Y entonces dije, ¿pero qué ocasiona? Comencé a estudiar el origen y cómo se forma un huracán. El huracán científicamente se va formando en las grandes profundidades del océano debido al desgaste de la capa del ozono y al fenómeno del Niño, que por eso es que supuestamente estos huracanes son más agresivos. Pero hay una razón espiritual que obviamente fue la que a mí me llamó la atención.
Y esto me llevó a estudiar a uno de los principados que viene dominando los mares desde el Triángulo de las Bermudas, y que los judíos en tradición hebrea lo llamaron Tininim, que va a aparecer en pantalla ahora. El Tininim, que es un principado que viene, repito, haciendo estragos desde hace mucho tiempo, pero estaba como que dormido y ahora como que se ha levantado. Tininim. Tininim no es otra cosa más que el Leviatán en lengua griega. Leviatán. Leviatán aparece 5 veces en la Biblia. Aparece en el libro de Job 2 veces, aparece en el libro de los Salmos 2 veces, y aparece una sola vez en el libro del profeta Isaías. Y habla de Leviatán siendo castigado y destruido después del juicio final. Lo que quiere decir que Leviatán va a estar activado. O sea, yo estoy completamente convencido que todo este tipo de manifestaciones son movimientos suprademoníacos que se mueven en la profundidad de los mares, precisamente por causa, oiga, del nivel de idolatría y de inclinación a cosas abominables delante del eterno Dios a nivel global. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, la palabra tininín en hebreo, tininín o leviatán significa el que se enrolla y emerge. Y los huracanes, entre comillas, se forman en la profundidad de los océanos. En este caso, el más común es el océano Atlántico. Tininim. Y comienzo a estudiar y a investigar la historia y ver qué hay detrás de todo eso. Y me consigo con una sorpresa. Y es que el Leviatán fue creado en el 5.º día de la creación. Diga conmigo, 5.º día. En el 5.º día, Leviatán es creado. Y coincide con la fecha actual. La Biblia dice que un año es como 1000 días. Un día es como 1000 años. Nosotros hoy estamos en el 5.º día, en el año 5777. Entonces coincide este tiempo con la creación de Tininim, o que es el que ocasiona y hace que estos supuestamente fenómenos naturales, que para mí son sobrenaturales. Miren, ¿sabe qué es difícil? Yo viví en los Estados Unidos a partir del año 92, un tiempo, y después viví en el año 99, 4 años más. Y hay 2 sistemas meteorológicos que son los más poderosos y los más certeros del mundo, que es el europeo y el estadounidense. Y sabe que es difícil que al sistema meteorológico de los Estados Unidos se le escape de la mano un pronóstico como el que se dio hace varios días. Esto sorprendió. De hecho, se vieron colapsados. No tenían la manera de cómo atender. Declararon alerta por lo que se les vino encima. Entonces, ¿qué está pasando, apóstol? Yo creo que estamos en camino hacia los tiempos finales. Es tiempo de predicar la palabra de Dios. Es tiempo de atender más al espíritu que la carne. ¿Me escucho? Amén. Dile al que está a tu lado: atiende más al espíritu que a la carne. Es tiempo de ofrecer sacrificios delante de Dios. ¿No escucho? Amén. Ok, voy a leer por cuestiones de tiempo solamente el libro de Isaías. Le doy la cita para que usted lo investigue en su casa, donde aparece el Tininín, donde aparece el Leviatán. Job capítulo 3 verso 8, Job capítulo 41 verso 1, Salmos capítulo 74 14, Salmo 104 26, y aparece el profeta, uno de los profetas mayores que tiene que ver mucho con los eventos finales, el profeta Isaías. Isaías capítulo 27 verso 1. Isaías dice: en aquel día el Señor castigará con su espada. ¿A qué día se está refiriendo? Al día del juicio. Isaías 27:1. En aquel día castigará con su espada duramente, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Que está dónde? ¿Que está dónde? ¿O lo dice la Biblia mía? ¿Qué dice la suya?
Isaías 27:1, que está ¿dónde? Que está en el mar, que va a ser castigado duramente y lo va a matar, dice. En aquel día lo castigará Dios con su espada dura, dice, a Leviatán, serpiente tortuosa, o Tininim, y matará al dragón que está en el mar. Entonces, bueno, es un poco para que tengamos idea de lo que estamos enfrentando a nivel espiritual. Pero bien, ayer el Espíritu me mencionaba algo, y es que este tipo de manifestaciones se alimentan de algo que es lo que yo creo que nos está llevando a muchos a castrarnos ministerialmente y profesionalmente, y es el miedo, el pánico, la ansiedad. Si usted analiza y hace un diagnóstico emocional de Venezuela, ejemplo, Venezuela ahorita le hacen un diagnóstico y el diagnóstico va a decir depresivo, altamente depresivo. ¿Por qué? Porque una de las razones por la cual puede venir una depresión a una persona emocional, cuando pone su confianza total y absoluta en alguien y ese alguien lo defrauda. Si la persona no tiene el suficiente carácter y la fuerza espiritual y emocional para mantenerse firme, se desmorona. Ejemplo. El padre que de momento decidió dejar a sus hijos por otra mujer, o la madre por otros hombres. Los hijos lo vieron y entraron. La mayoría de esos casos, cuando hay abandono, sobre todo cuando hay hijos grandes, los niños entran en depresión, quizás calladito entran. Por eso es que dicen que es más probable la depresión en menores cuando hay abandono de hogar que cuando hay una falta de paternidad en el momento, obviamente, de su nacimiento. Es decir, a un hijo no le afecta tanto el crecer sin la figura de la mamá o el papá desde que nació. Le afecta y lo destruye más cuando creció y de momento lo perdió su padre o perdió a su madre. Entra en una depresión. ¿Qué pasó con Venezuela? Y yo voy a hablar aquí como me gusta hablar a mí, a calzón quitado. Venezuela tenía la esperanza puesta, por lo menos el 80% de los venezolanos, a que la oposición iba a resolver el caso de nuestro país e iba a sacar a este gobierno. Estaba puesta la esperanza. ¿Y qué hizo el momento de la oposición? Muchos de ellos se vendieron y traicionaron. Y después que señalaron al gobierno de criminal, de una constituyente ilegal, se sumaron a ella y cada quien o la mayoría corrieron por sus propios intereses, y ahora lo vemos peleando para un posible cargo a gobernador. ¿Qué pasó ahí? Venezuela se decepcionó de tal manera que entró la otra fase que viene después, la decepción, atención, que se llama depresión. ¿Ya? Por eso es que nosotros los líderes, ahora es cuando tenemos que sacar fuerza de donde no tenemos para levantar al pueblo. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Me está entendiendo? Por eso es que yo no concibo que ahora en este momento es cuando los pastores muchos se están yendo del país y dejando a la gente huérfana. Lo están haciendo lo mismo que un padre que abandona a sus hijos y se va, igualito, y los deja pasando necesidad, igual y peor, los deja sin nada, pues se van. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ya? Entonces eso nos llevó a un cuadro depresivo que nos ha afectado a nivel nacional, y también está, por supuesto, en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque hay desesperanza. Y lo que mantiene vivo a cualquier hombre, individuo, e inclusive hasta en una relación, es la esperanza. ¿Ya? No hay esperanza. La gente dice, ¿qué pasa ahora si yo me enfermo? Antes
a enfermarte. Ahora es el miedo a enfermarte y cómo solucionar esa o cómo atender esa enfermedad, porque no hay dinero para comprar los medicamentos y tampoco los medicamentos existen. Además de eso, es más peligroso la cantidad enorme de llamadas que yo recibo de gente que estamos orando porque entraron a un pabellón a ser intervenidos quirúrgicamente y tomaron una bacteria. La mayoría de nuestros centros hospitalarios están contaminados. Entonces la gente ya está muriendo, no de la enfermedad, sino del cuadro postoperatorio. Entonces la gente dice, ¿cómo voy ahora para un hospital? Entonces me muero. Entonces estoy más seguro en casa. ¿Cómo yo voy a llevar a mami o a papi a una clínica si en el primer día se me pueden ir 15, 20 millones solamente si tengo que llevarlo a la UCI? Ejemplo, ¿cómo hago yo ante eso? Por ejemplo, ¿cómo atiendo a mi madre y a mi padre que es hipertenso y que necesita un medicamento y en Venezuela no se consigue? Se consigue afuera. ¿Y cómo hago para traerlo? ¿Cómo hago para sobrevivir ahora si ganamos 2 sueldos mínimos? Mi esposo y yo estamos trabajando los dos largando el pelero de lunes a viernes. Ganamos nosotros 700,000 bolívares. Necesitamos 2,5 millones para comer, vivir, más o menos 2 millones para comer. ¿Cómo hacemos? Eso va golpeando el ánimo y las emociones del venezolano y va causando tristezas y depresiones. Ahora estoy hablando del individuo proactivo o altamente productivo o con potencial de productividad. No estoy hablando ni siquiera de aquellos ancianos que ya no solamente tienen que enfrentar eso, sino que se ven imposibilitados a hacer algo porque ¿quién les va a dar trabajo? ¿Quién les va a dar empleo? Perdón. Ellos quieren salir a ayudar a sus nietos, pero ¿cómo hacen si ya no tienen fuerza para hacerlo? Ante esa amenaza tiene que emerger un mensaje de reino con frutos evidentes a toda prueba que pueda no solamente levantarnos el ánimo en un momento del servicio. Por eso es que yo no hago nada con usted levantándole el ánimo si no le establezco principios bíblicos. Porque sencillamente lo que usted va a venir es a emocionarse, se va para su casa. Por eso es cuando entramos al tema financiero, yo le digo, no se le ocurra robarse los diezmos, guardar los diezmos en las ofrendas y siembre. Ahora es cuando hay que sembrar, porque la siembra es un método que Dios está usando para prosperar de una manera tremenda a su pueblo. Yo no sé si usted lo está viviendo, pero yo lo estoy viviendo. Yo lo estoy viviendo. Yo lo estoy viviendo porque aquí la exigencia es para todo el mundo. Y le voy a poner un ejemplo. Solo le voy a poner un ejemplo. No para, aquí la gloria siempre se la lleva papá. Pero le voy a poner un ejemplo para que usted le estimule. Porque la gente dirá, apóstol, al apóstol le es fácil sembrar porque él es un hombre próspero. Oye bien, mire, el Señor me dijo hace 2 semanas. Además de lo que tú inviertes o lo que tú haces ayudando y bendiciendo económicamente a tanta gente, yo quiero que cual David, de tu tesoro personal, asumas el compromiso de sostener 7 iglesias por 3 meses. Y que, oiga esto, y que alimentes tú personalmente a 100 personas todos los domingos de esas 7 iglesias, para un total de 700 personas semanales de lo que a ti te entra personal. 700 personas semanales por 3 meses. Obviamente, cuando el Señor me habla, yo le digo, amén, lo vamos a hacer. Cuando yo le pido la información a mi asistente y comenzamos a echar números, ¿cuándo tengo que darte el viernes para que esos comedores no se paren? Y me dice, apóstol, tiene que darme 1.192.000. Estamos hablando que eso es cerca de casi 4.600.000 al mes. Para cualquier persona, incluyendo al que está aquí, eso lo desestabiliza, porque es duro. Cuando yo me veo ante eso, yo digo, oye, ya va, un momento. Si Dios me dijo que lo hiciera, uno me está probando. Uno me está probando. Porque es muy fácil dar de lo que sobreabunda. Difícil es dar cuando tu presupuesto
tiende a ser amenazado. Yo dije, me está probando. Y si me está probando es porque yo puedo cumplir y honrar ese compromiso a través de él. Y le dije a Blanca, oiga, vamos a hacerlo. La primera semana me entró una ofrenda, la primera semana en dólares. Y dije, ¿cuánto es eso en dólares? Aquí tiene. Ya cubrí la primera semana, le dimos comida a las primeras 700. O le di personas, Elio Peña. Esto no tiene nada que ver con los 20,000 platos, los 17,000 platos de comida que servimos al mes en todos los comedores. Eso es aparte, eso es Betel. Está hablando Elio Peña, el apóstol, de lo personal. De lo personal. La primera semana lo cubrimos. Y bueno, Padre, cuando ya se llegó la bendición, yo, gracias, Padre amado. Bueno, pero usted sabe que los días vuelan y que de un viernes para otro lo que hay es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Un abrir y cerrar de ojos. Y cuando llegó esta semana, antes de llegar a este viernes, yo dije, bueno, Padre, aquí está, no tengo ese dinero. Tenía el banco no sé cuánto, pero no tenía ese dinero para eso. Y bueno, llega una hermana y me dice, un hermano, apóstol, vengo de Maicao. Sí, vengo de Maicao. Y Dios me dijo que le sembrara a usted 200,000 pesos. Y yo dije, bueno, en el nombre de Jesús lo recibo. Cuando recibo, llamo a alguien, hermano, necesito vender 200,000 pesos. ¿Cuánto? 1,000,000. Ahí está, pues, cubrí la semana. Oiga bien, entonces, pero como esto es de gloria en gloria, y como esto va en aumento, porque Dios es un Dios que sorprende. Yo dije, Señor, gracias por las 2 semanas, pero me faltan 2 meses y medio, dije yo todavía, pero gloria a Dios. Pero descansa en mí, dijo Dios. El día de ayer recibo una llamada. Apóstol, me dijeron, le sembramos en su cuenta en los Estados Unidos en dólares. Cuando me dan el monto, yo saco cuenta y es exactamente lo que yo necesito para 2 meses y medio para sostener a las 700 personas. Exactamente para 2 meses y medio. Es más, Dios me dijo, ¿qué me dijo Dios? Probé tu corazón, probé para ver si lo que predicabas tú lo hacías primero. Y como ya fuiste probado, ahora te voy a dejar descansar. Ahora te voy a proveer para que eso no sea una carga. Y para que sepa que el que está invitando es el que paga. Y cuando yo te ordene alimentar 1,000, alimenta 1,000. Y cuando yo te ordene alimentar 20,000, yo soy el que voy a proveer el dinero. No escucho, gloria a Dios. Y háblale el testimonio. Háblale a las iglesias. Para que la iglesia en Maracaibo sepa que yo soy el Dios dueño del oro y la plata, que yo soy el que prospero en medio de la necesidad, que yo soy el que levanto a mis hijos cuando se están en bancarrota. No escucho, gloria a Dios. Y lo segundo que Dios me decía era, oye, ¿sabes algo? Te estoy transformando. Y yo, ¿en qué me estás transformando? Te estoy transformando en una tierra deseable. Porque cuando un sembrador se levanta, yo lo transformo en tierra deseable. Yo no sé si usted me está escuchando lo que estoy diciendo hoy. Cuando usted se levanta, a ti te están dando un certificado en los cielos. Dice, esta es tierra deseable. ¿Y qué significa tierra deseable? Que se van a desesperar por bendecirte. Se van a desesperar por poner la bendición en tu mano. No escucho, gloria a Dios. No escucho, gloria a Dios. Así que dile al que está a tu lado, oiga, el que siembra se transforma en tierra deseable. Eso hace Dios con el sembrador. Lo transforma en una tierra deseable. ¿Y cuándo lo está haciendo, muchacho? Oiga, multiplique cuánto es. ¿Cuántos son 4,5 millones por 3 meses? ¿Cuánto es? Cerca de 10, 14, 15 millones de bolívares. ¿Cuándo yo iba a tener esa plata en mi mano para cubrirlo? Y Dios los proveyó apenas en una semana y tanto. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso es que te estoy hablando de vida. ¿Tú quieres estar tranquilo en esta crisis? Siembra, diezma, ofrenda, ora, ayuna, siembra. No escucho, gloria a Dios. Que tu mano, para que lo que está sobre la cabeza descienda a las barbas y descienda a las vestiduras. Alguien que diga gloria a Dios. Dile al que está, oiga, anote esto. Dígale, te quieren llevar de sembrador a tierra deseable.
Vamos, dile, te quieren llevar de sembrador a tierra deseable. Porque la mente te ministra. La mente dice, eres un sembrador. Y sembrador significa sacar billete. Dios dice, no. Sembrador no es solamente sacar billete. Ay. Sembrador es cambiarte el estatus, cambiarte de tierra estéril a tierra deseable. Alguien que diga aleluya hoy. No escucho amén. No escucho amén. Así que dile a alguien, te van a cambiar el estatus hoy. De sembrador a tierra deseable. Diga a alguien gloria a Dios. Y dele aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Dele aplauso al que vive por los siglos. Dele aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Vamos, aplaudo la presencia de Dios. Dios se está transformando hoy. Te está cambiando el nombre. Te está cambiando el estatus. Saca como la viuda. De lo único que tienes, sácalo. Y Dios te va a cambiar hoy. Me escucho gloria a Dios. Me escucho gloria a Dios. Eso es mejor que cualquier empresa. Para crear una empresa hoy en día tienes que partirte la cabeza. Lo mejor que hay para prosperar hoy en día se llama siembra. Siembra en el que no tiene. Siembra en el necesitado. Siembra en el pobre. Ayuda al otro, que tu familia te vean. Ponle a tu hijo para que tu hijo dé. Cuando vaya a tu hijo, a tu hija, ponle la mano para que dé. Es la mejor herencia que le vas a dejar. Ciertamente tienes que estudiar, tienes que ser profesionales. Pero ¿cuántos abogados yo veo hoy en día pidiendo una cola en el frente o montados en un bus que sacaron notas excelentes y están quebrados? La garantía y la herencia de sus hijos es que tus hijos sean tremendos sembradores del reino. Que Dios los use para sembrar y nunca jamás les faltará nada. Serán tierra deseable siempre. Diga conmigo siempre. Sí, Señor. Entonces, ante esta situación de miedo, de pánico, de crisis, Dios está levantando a su pueblo. Oiga, yo vengo impactado de Integración Comunal. Yo vengo impactado. Eso es una locura. Yo vengo impactado. Yo no sé cuánta gente hubo. Total, se acabaron las sillas. Tuvimos que mandar a buscar más sillas para la semana que viene. ¿Por qué? Porque la gente se está volcando a Dios. Y esa gente, yo aprendí algo tremendo. Yo digo, Dios mío, si nosotros en Integración hacemos allí un local para 5,000 personas, en 6 meses lo llenamos. Claro, porque aquí la gente no tiene ni que pagar, ¿me entiende? Carrito ni nada, se va caminando. Usted me está entendiendo que la misma crisis va a hacer que los ministerios se levanten y el pueblo sea bendecido. Entonces Dios viene en este tiempo. El eterno Dios quiere hoy quitarte la tristeza. Oiga, la tristeza no es de Dios. El miedo no es de Dios. La angustia no es de Dios. En la Biblia está registrado que en el momento donde Jesús durmió más profundamente fue cuando se estaba partiendo la barca. No hallaban cómo despertarlo y todos estaban orinados ahí, temblando, si van a morir. Y Jesús durmiendo. Enseñanza. Aunque la barca se esté quebrando y partiendo en 1000 pedazos, aprende a descansar en Dios. Dios quiere liberarte hoy. Termino con esto. La Biblia dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Enseñaban en el versículo anterior, en el servicio anterior, que quiere decir que hay otras cosas que me pueden liberar, pero bajo condición y no de una manera absoluta. Pero es el Hijo el que te puede liberar para que seas verdaderamente libre. ¿Y cómo oro? Vas a orar y vas a hacer esto. Vas a seguir luchando en tus procesos, en tus crisis. Que el eterno Dios vea que estás avanzando en pro de no pecar tanto o no hacer lo malo. Vas a ayunar, vas a orar. ¿Me está entendiendo? Y después que usted continúe en ese estilo de vida de clamar, quebrarse, llevar la cruz,
usted dice, yo voy a descansar, porque sé que Él es suficientemente Dios en mi vida como para que en el tiempo que Él decida, esta crisis va a pasar, esta situación va a pasar. Quiero que se ponga de pie, por favor. Lo dije recién llegando. Esto no es mío, esto lo aprendí de un apóstol en Miami. Me dijo, que decía en una conferencia donde predicamos los dos, el apóstol dijo algo que me impactó. Dijo que las llaves, las puertas en este tiempo, ¿sabes? El Señor abre puertas, cierra puertas. Las puertas son seres humanos, son hombres y mujeres que Dios va a colocar y va a presentar para llevarte, para prosperarte, para bendecirte, para ayudarte. No sé cuántos me están entendiendo. Las puertas no son cosas de madera o de hierro. Las puertas son seres humanos. Son relaciones. Son alianzas diamantes, alianzas estratégicas que Dios va a colocar para bendecirte, para ayudarte, para que cumplas tu sueño, para que puedas lograr lo que por años tú no has podido lograr. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Escuchamos esa canción. Esta canción es muy linda. Se llama Mi Barca, de René González. Si Dios te habló hoy, si el Espíritu Santo te tocó hoy, si Dios tocó tu espíritu, yo te voy a pedir que levantes tus manos y cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Todo el mundo con sus ojos cerrados y levante sus manos. La experiencia que ahora tengo Todo el mundo con sus ojos cerrados. me ha ayudado a traspasar las barreras de este mundo y de Escucharon al apóstol Elio Peña, del Ministerio Betel Internacional, Maracaibo.